El pasajero nocturno. Hola a todos. Soy Jonathan, y hoy les contaré una historia que me persigue desde hace años. Una experiencia aterradora que viví en una noche lúgubre y que cambió mi vida para siempre. Era una noche oscura y tormentosa, de esas que te hacen sentir pequeño e insignificante en medio de la vastedad del universo. Las luces de la ciudad habían quedado atrás, y yo me encontraba solo en mi coche, conduciendo por una carretera solitaria en medio de la nada. La lluvia azotaba el parabrisas con furia, y el viento ululaba como un lamento en la noche. Había salido tarde del trabajo, y la fatiga comenzaba a invadirme. Mis ojos pesaban como plomo, y la lucha contra el sueño era cada vez más intensa. Pero tenía que llegar a casa, y la carretera solitaria era mi única ruta. Las luces de mi coche cortaban la oscuridad de la noche mientras avanzaba a través de curvas sin fin. Las sombras se movían inquietantemente entre los árboles que flanqueaban la carretera, y el sonido de la lluvia se había convertido en una especie de susurro inquietante. De repente, algo inusual llamó mi atención. Vi una figura solitaria al borde del camino, bajo la intensa lluvia. Era una figura que parecía estar empapada y temblando, y llevaba una capa que apenas lograba protegerla de la tormenta. Mis instintos me decían que no debería detenerme. Era de noche, no conocía a esa persona, y siempre había oído historias sobre extraños peligrosos. Pero algo en mí no pudo ignorar el sentimiento de compasión y preocupación. Detuve el coche a unos metros de la figura y bajé la ventanilla. La figura estaba empapada y temblando de frío. No podía ver su rostro claramente bajo la capucha, pero su voz era suave y apagada cuando me preguntó si podía llevarla a la ciudad más cercana. Dijo que su coche había quedado varado y necesitaba llegar a casa urgentemente. A pesar de mis dudas iniciales, accedí a llevarla. Al entrar en mi coche, una sensación extraña se apoderó de mí. El aroma que emanaba de ella era inusual, dulce pero al mismo tiempo rancio. Traté de no pensar demasiado en ello y me concentré en conducir hacia la ciudad. La figura me dio las indicaciones para llegar a su casa y seguí las instrucciones en silencio. El viaje transcurrió en medio de un incómodo mutismo y la lluvia golpeando el techo del coche era la única banda sonora de nuestra travesía. A medida que nos acercábamos a nuestro destino, comencé a notar cosas extrañas. La dirección que me había dado parecía no coincidir con ningún lugar en el mapa. Las calles se volvían cada vez más desiertas y oscuras, y la ansiedad comenzó a apoderarse de mí. Finalmente, llegamos a una casa que parecía abandonada y desolada. Era una estructura antigua y deteriorada, con las ventanas rotas y las paredes cubiertas de musgo. La figura agradeció mi ayuda y se apresuró a salir del coche antes de desaparecer en la oscuridad de la noche. Me quedé allí, en medio de la lluvia, observando la casa con una sensación de inquietud en el pecho. Algo no estaba bien. La dirección que me había dado no tenía sentido, y la casa parecía haber estado deshabitada durante años. Decidí no quedarme allí más tiempo y rápidamente puse en marcha el coche, alejándome de la casa abandonada. Pero cuando revisé el retrovisor, vi algo que me heló la sangre. La figura, ahora iluminada por los faros de mi coche, estaba de pie junto a la casa y me miraba con una sonrisa retorcida en el rostro. Mi corazón latía con fuerza mientras aceleraba el coche, alejándome de esa presencia inquietante. Mientras lo hacía, escuché un susurro en la parte trasera del coche, un susurro que parecía provenir de la figura que había dejado atrás. «Gracias por llevarme a casa», susurró la voz. «Ahora, nunca más estarás solo». El terror se apoderó de mí mientras seguía conduciendo a toda velocidad. La figura se desvaneció en la oscuridad, pero su voz parecía seguirme, susurrando en mi oído como una pesadilla interminable. Desde esa noche, nunca he vuelto a estar solo, porque sé que el pasajero nocturno aún me observa desde las sombras, esperando el momento adecuado para volver a aparecer en mi vida. La carretera maldita. Hola a todos, soy Alex, y hoy les contaré la historia más aterradora que me ha sucedido en la vida. Una historia que me persigue desde hace años y que estoy a punto de compartir con ustedes.
Les advierto que lo que están a punto de escuchar es real, y cada palabra es un eco de una pesadilla que nunca termina. Todo comenzó en una noche sombría y tormentosa. Estaba conduciendo por una carretera solitaria, una de esas que parecen perderse en la nada misma. La lluvia caía a cántaros y el viento soplaba con furia, como si la naturaleza misma intentara disuadirme de continuar. Pero tenía que llegar a casa, y la carretera era mi única opción. Las gotas de lluvia golpeaban el parabrisas con insistencia, y las luces del coche eran las únicas que perforaban la negrura de la noche. La radio transmitía estática, y la monotonía del sonido solo aumentaba mi sensación de aislamiento. Mi mente comenzó a divagar mientras avanzaba por la carretera interminable. Los árboles a ambos lados parecían acecharme. Sus ramas retorcidas se alzaban como garras en la oscuridad. A pesar de ser un escéptico empedernido, no pude evitar sentir que algo estaba mal, que algo acechaba en las sombras. Fue entonces cuando la carretera me jugó una mala pasada. Las luces de mi coche comenzaron a parpadear y en un instante todo quedó en penumbra. El motor se apagó y el coche quedó inmóvil en medio de la negrura. La desesperación me invadió mientras intentaba reiniciar el vehículo sin éxito. Me encontraba solo en medio de la carretera, bajo la lluvia torrencial y sin señal de teléfono. La oscuridad era abrumadora y la única luz provenía de los destellos de los relámpagos que iluminaban esporádicamente el horizonte. De repente, vi algo en la distancia. Una figura se acercaba lentamente hacia mí, emergiendo de la oscuridad. Mi corazón latió con fuerza mientras observaba a la figura acercarse cada vez más. No sabía si debía sentir alivio por la posible ayuda o temor por lo desconocido. La figura finalmente llegó al coche y golpeó la ventana del conductor. Era una mujer, empapada por la lluvia y con un aire de desesperación en su mirada. Su voz era un susurro ahogado por la tormenta cuando me pidió ayuda. Mis dudas iniciales se disiparon y decidí dejarla entrar. Nadie merece estar solo en una noche como esa. La mujer se subió al coche agradecida, y el alivio se reflejó en sus ojos mientras cerraba la puerta. Comenzamos a hablar mientras el coche se convertía en un refugio contra la tormenta. La mujer se llamaba Sara y había tenido un accidente en su coche, que había quedado destrozado a unos kilómetros de allí. Estaba tratando de llegar a la ciudad más cercana para pedir ayuda. A medida que avanzábamos por la carretera, Sara me contó su historia. Había estado conduciendo por la misma carretera, sola y perdida en sus pensamientos, cuando un objeto había aparecido de la nada y chocado contra su coche. Había perdido el control y su vehículo había quedado inservible. Mis instintos me decían que algo no estaba bien en esa historia, pero decidí ignorarlos. La compañía de Sara había aliviado la soledad de la noche y la tensión que sentía desde el inicio del viaje. Llegamos a una pequeña gasolinera en la carretera y decidimos parar para buscar ayuda. La gasolinera estaba vacía y el viento aullaba a través de las bombas de combustible como un fantasma solitario. Fue entonces cuando lo vi. Un hombre alto y vestido de negro emergió de la oscuridad y se acercó a nosotros. No podía ver su rostro claramente, ya que estaba oculto bajo una capucha, pero su presencia me hizo sentir incómodo. Sara y yo intercambiamos miradas nerviosas mientras el hombre se acercaba. Parecía estar tambaleándose, como si estuviera ebrio o herido. Preguntó si podía unirse a nosotros y si lo llevaríamos a la ciudad. No sabíamos qué hacer, pero la sensación de peligro aumentaba con cada segundo que pasaba. Finalmente, decidimos ofrecerle un viaje, a pesar de nuestras reservas. El hombre subió al coche y se sentó en silencio en el asiento trasero. Continuamos por la carretera, pero la atmósfera en el coche se volvió cada vez más tensa. El hombre no hablaba, y su presencia se sentía ominosa. Intenté hacerle algunas preguntas, pero solo recibí respuestas monosilábicas. La lluvia seguía cayendo con fuerza, y las luces del coche iluminaban la carretera de manera intermitente. Cuando miré por el retrovisor, vi algo que me heló la sangre. El hombre en el asiento trasero tenía los ojos vacíos y una sonrisa retorcida en el rostro. Grité y giré el volante con fuerza, intentando alejarme de él. Sara y yo estábamos aterrados mientras el hombre se agitaba en el asiento trasero, como si estuviera poseído por una fuerza maligna.
Fue entonces cuando ocurrió algo que me hizo dudar de mi cordura. El hombre comenzó a hablar en una lengua desconocida, un idioma gutural y siniestro que me hizo sentir como si estuviera en el infierno mismo. Sus palabras eran incomprensibles, pero el miedo en su voz era palpable. El coche se sacudió con violencia, como si algo intentara entrar desde afuera. Las luces parpadeaban y la radio transmitía estática aterradora. Sara y yo nos aferramos el uno al otro, sintiendo que estábamos atrapados en una pesadilla sin fin. Finalmente, el coche se detuvo de golpe, como si hubiera chocado contra una pared invisible. El hombre en el asiento trasero se desplomó, inconsciente. Estábamos atrapados en medio de la carretera, en la oscuridad absoluta. Nos las arreglamos para salir del coche y mirar a nuestro alrededor. La carretera se extendía en ambas direcciones, sin señal de vida ni ayuda a la vista. Estábamos solos, atrapados en un lugar que parecía estar fuera de la realidad misma. Fue entonces cuando escuché el susurro de nuevo, pero esta vez no venía de la radio ni de la tormenta. Venía del hombre inconsciente en el asiento trasero. Sus labios se movían con esfuerzo mientras murmuraba palabras incomprensibles. El miedo se apoderó de mí mientras me acercaba al hombre y escuchaba con atención. Entonces entendí lo que decía. Él está aquí, el que camina en la oscuridad. Lo traje aquí. No podía creer lo que estaba escuchando. El hombre había traído consigo algo maligno, algo que nos había arrastrado a esta pesadilla. Estábamos atrapados en un lugar fuera del tiempo y del espacio, a merced de fuerzas que no podíamos comprender. Desde esa noche, nunca volvimos a ver al hombre. Desapareció sin dejar rastro, dejándonos atrapados en este lugar maldito. Hemos intentado escapar, hemos buscado ayuda, pero nada ha funcionado. Estamos atrapados en la carretera maldita, condenados a vagar en la oscuridad para siempre. Así que, queridos espectadores, tengan cuidado cuando conduzcan por carreteras solitarias en la noche. Puede que encuentren algo más que la oscuridad y la tormenta. Puede que encuentren algo que los arrastre a una pesadilla sin fin, como lo que me sucedió a mí en la carretera maldita. El viaje a lo desconocido. Saludos a todos. Mi nombre es Richard, y hoy les contaré una historia que me ocurrió en una noche que jamás podré olvidar. Prepárense para un escalofriante relato que los mantendrá despiertos durante muchas noches. Una historia que he titulado El viaje a lo desconocido. Era una noche oscura y lúgubre, de esas en las que sientes que el mundo entero se ha sumido en la negrura. Estaba conduciendo solo por una carretera solitaria que se internaba en un bosque densamente poblado. Las luces de mi coche cortaban la oscuridad, y el ruido de las llantas sobre el asfalto era la única música que me acompañaba. Mi mente estaba llena de pensamientos, mientras avanzaba por la carretera sin rumbo fijo. Había decidido tomar un viaje por carretera para despejar mi mente y alejarme de las preocupaciones de la vida cotidiana. Sin embargo, lo que me esperaba esa noche estaba lejos de ser una simple escapada. La lluvia comenzó a caer con fuerza, y las gotas golpeaban el parabrisas como pequeñas balas. Las ramas de los árboles crujían bajo el peso del agua, y el viento ululaba en los rincones más oscuros del bosque. Me sentía vulnerable en medio de esa tormenta, como si estuviera siendo observado por fuerzas desconocidas. La radio transmitía una música melancólica que parecía adecuada para la atmósfera de la noche. Las canciones de amor y pérdida se mezclaban con la lluvia que golpeaba el techo del coche. Pero de repente, la música se interrumpió por una estática ominosa que hizo que mi piel se erizara. Intenté cambiar de emisora, pero la estática persistió. Era como si algo o alguien intentara comunicarse conmigo a través de la radio. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras escuchaba atentamente, tratando de discernir algún mensaje entre el ruido. Y entonces, una voz susurrante emergió de la estática. Era un murmullo apenas audible, pero sentí que sus palabras se insinuaban en las grietas de mi mente. «Sigue. Adelante». Fueron las únicas palabras que pude distinguir antes de que la estática regresara. Mis manos temblaban en el volante mientras decidí seguir ese inquietante llamado. La curiosidad y el miedo se mezclaban en mi interior mientras avanzaba por la carretera mojada. Las luces del coche parecían cortar la oscuridad con una claridad perturbadora, iluminando árboles retorcidos
y sombras que se movían entre ellos. La voz susurrante continuó, cada vez más clara y definida. Me indicaba giros y caminos que nunca había visto antes, como si alguien estuviera guiándome desde la oscuridad. No sabía si debía sentirme agradecido o aterrado, pero algo dentro de mí me impulsaba a seguir adelante. Finalmente, llegué a un lugar que jamás habría imaginado. Una pequeña aldea en medio del bosque, como si hubiera emergido de un cuento de hadas macabro. Las casas eran antiguas y desgastadas, con ventanas rotas y puertas que se balanceaban con el viento. La lluvia golpeaba los techos de paja con insistencia, y una niebla espesa envolvía todo como un manto de terror. Mi coche se detuvo automáticamente en el centro de la aldea, como si alguien o algo lo hubiera dirigido allí. Las luces se apagaron, dejándome en completa oscuridad. Intenté reiniciar el coche, pero no respondió. Estaba atrapado en ese lugar tenebroso. Decidí explorar la aldea en busca de ayuda. Las calles estaban desiertas y el silencio era opresivo. La niebla se cerraba sobre mí, como si intentara devorarme. Las casas parecían vacías, pero sentía que algo me observaba desde las sombras. Fue entonces cuando vi una figura solitaria en la distancia. Era una mujer, vestida con harapos y con el rostro oculto bajo un capuz. Me llamó con una voz suave y melodiosa, invitándome a seguirla. A pesar de mis instintos de precaución, no pude resistirme. La mujer me llevó a una casa en el extremo de la aldea. Las paredes estaban cubiertas de extraños símbolos y pinturas rupestres, y una extraña fragancia llenaba el aire. La mujer me habló en un idioma antiguo y misterioso, como si estuviera realizando un ritual. Sin previo aviso, la mujer se desvaneció en la niebla, dejándome solo en la casa oscura. El miedo se apoderó de mí mientras buscaba desesperadamente una salida. Fue entonces cuando escuché el susurro nuevamente, pero esta vez era más oscuro y amenazante. Las paredes de la casa parecían cerrarse sobre mí, como si intentaran atraparme en su abrazo mortal. Las sombras se movían y danzaban a mi alrededor, como si estuvieran vivas. Intenté gritar, pero mi voz se desvaneció en el silencio. Fue en ese momento que vi algo aterrador. Una figura oscura y retorcida se materializó frente a mí. Era como una sombra viviente, con ojos rojos que brillaban con malicia. La criatura se acercó lentamente, como si disfrutara de mi terror. El susurro se volvió más intenso, como si la criatura estuviera tratando de comunicarse conmigo. «Has llegado demasiado lejos». Fueron las palabras que resonaron en mi mente, llenándome de horror. Sin pensarlo, salí corriendo de la casa y regresé a mi coche. Intenté desesperadamente encender el motor, y esta vez el coche respondió. Aceleré como si el mismísimo infierno me persiguiera, dejando atrás la aldea maldita y la niebla espesa. Desde esa noche, el susurro no me ha abandonado. A menudo lo escucho en mis pesadillas, y sé que la criatura me observa desde las sombras. No sé qué era ese lugar, ni por qué fui atraído allí, pero sé que algo oscuro y malévolo me acecha. Así que, queridos espectadores, tengan cuidado cuando conduzcan en medio de la noche y escuchen el susurro en la oscuridad. Puede que los lleve a lugares que jamás habrían imaginado, a lugares de pesadilla como el viaje a lo desconocido.